inicios se remontan al año 1986, a principios del 1986, o sea, estamos hablando hace ya 33 años. Yo entré a trabajar a la Cooperativa Eléctrica de Trelew en el sector de redes eléctricas. A los 30 días de haber ingresado a trabajar a la cooperativa, integro la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato Regional de Fuerza y bueno, ahí empezó mi militancia en el sindicato, bueno, y acá llegamos, ¿no? Mi primer viaje, me acuerdo, a la federación, que se dio los poquitos meses de haber ingresado, fue a un encuentro iberoamericano de higiene y seguridad. Ahí conocí a un compañero que, bueno, que ya no está aquí con nosotros, que integraba incluso la Comisión de Higiene y Seguridad de la Federación, que era miembro integrante del Sindicato Regional de Fuerza de la Patagonia de esa época, que era el compañero Manara González, que estaba, como te decía, integrando la Comisión de Higiene y Seguridad del sindicato. Y bueno, esos fueron mis inicios. Bueno, después, obviamente, como delegado de sector, en el sector de redes, después como secretario de Servicios Sociales de la seccional Trelew, después como secretario de Hacienda de la seccional Trelew, después como secretario de la seccional de Trelew, secretario general de la seccional Trelew, después como secretario gremial provincial del Sindicato Regional de Fuerza, después como secretario gremial del Sindicato Regional de Fuerza, y bueno, y ahora estoy ocupando el cargo de secretario coordinador de la Secretaría General del Sindicato de Fuerza, como te decía recién, a 33 años de haber dado inicio a mi militancia dentro de este sindicato. En determinadas cosas era mucho más complicado y otras mucho más fáciles. Se vivieron momentos muy complicados dentro del sindicato. En aquellas épocas, si bien las peleas eran muy distintas a las de ahora, eran más frontales, se hacían las cosas de otra manera. Hoy por hoy la situación que está atravesando el país, la situación que está atravesando la provincia, hace que desde el punto de vista sindical las cosas se tornen un poquito más difíciles. Y todo tiene que ver también con el contexto económico y político del momento. En aquellos años el contexto económico y político era muy distinto al actual. Quizás, no sé, mucho mejor o mucho peor. Pero bueno, como te decía recién, las cuestiones o el trabajo sindical se basan mucho también, o se complejizan o no se complejizan mucho en base al contexto económico y político. Yo creo que hoy estamos en una situación mucho más compleja y más difícil que la de aquellos años. Uno antes, en aquellos años, sabía que si no se pagaba el sueldo, el sindicato hacía paro o llevaba adelante alguna medida de acción directa en función del no cumplimiento de ese pago de sueldo. Si una persona, un trabajador o una patronal, mejor dicho, no cumplía con el convenio colectivo, uno iba, reclamaba y accionaba en función de ese incumplimiento del convenio colectivo. Hoy hay un montón de cuestiones a analizar, cuestiones políticas, cuestiones coyunturales, cuestiones económicas, que se hace a veces muy difícil accionar de esa manera tan directa. Y hay que evaluar un montón de cuestiones, un montón de cosas, como te decía recién, producto del contexto político y económico y bueno, y del permanente ataque que hay hacia el sector sindical, ¿no? Que nos lleva a esta situación, muchas veces con razón, pero la mayoría de las veces sin razón, producto del avance del neoliberalismo que se dio en su momento y también que se había dado ya en épocas anteriores, como la década de los 90. La década de los 90 fue muy complicado también, producto de las privatizaciones, quedaron un montón de compañeros en la calle. El sector cooperativo también, si bien no la sufrió tanto, pero sí empresas como Agua Energía, por ejemplo, que ahí nos atañe a nosotros, lo sufrimos mucho. Quedaron muchos compañeros, como te decía recién, en la calle. Fueron momentos muy complejos, muy complicados. A partir de nuestra desvinculación con la Federación, la FATRIF, con la Federación Argentina de Trabajadores de Fuerza, el sindicato dio un vuelco de 180 grados. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, tuvo un crecimiento exponencial. Que yo creo que la decisión se tomó en su momento en la cabeza del compañero Héctor González.
fue una decisión política que se tomó en su momento, que después fue ratificada por el Congreso General, en aquel entonces el Congreso General de Delegados, que se hizo en la ciudad de Puerto Madryn. Fue una pelea bastante dura también que tuvimos con la Federación, fue una pelea bastante dura que tuvimos porque también implicó una pelea bastante dura también con algunas patronales. Yo recuerdo de aquel entonces, por ejemplo, la cooperativa de Gaiman, con un personaje que se llamaba Raúl McBurney, que tenía trato permanente con la Federación y que siempre trató de poner palos en la rueda, que incluso hasta el día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias producto de un juicio que inició en su momento la Patrif. Tuvimos el apoyo político del gobierno nacional en aquel entonces, porque recuerdo que Héctor se tuvo que instalar, creo que 3 o 4 meses allá en Capital Federal, porque justamente desde el gobierno de la provincia, con algunos personajes que ya no están más, por suerte, dentro del sindicato, desde el gobierno de la provincia lo decía, y desde algunas patronales, tuvieron una fuerte incidencia para voltearnos el convenio. Un convenio colectivo que en su momento se firmó en la provincia del Chubut, en su momento era el primer convenio colectivo que se firmaba, que una provincia firmaba con una actividad como la nuestra, en la provincia del Chubut, que se llamó el 001/06. Producto también de una necesidad que nos planteó en ese momento el gobierno provincial, no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros solos. El gobierno provincial quería demostrarle en ese entonces al gobierno nacional, o más específicamente al Ministerio de Trabajo, que podía también el gobierno de la provincia firmar un convenio colectivo de trabajo y que ese convenio colectivo de trabajo se respete. El propio gobierno nos vino a buscar a nosotros porque quería que firmáramos el convenio colectivo de trabajo. Y así lo hicimos. Como te decía recién, fue el 001/06. Ese convenio fue aprobado por ley de la Cámara de Diputados Provinciales de ese entonces, de la legislatura de ese entonces, fue aprobado por unanimidad. Y a partir de ahí, esa ley, ese convenio, se transformó obviamente en el convenio colectivo de trabajo aplicable en la provincia del Chubut. Decidimos pasar a este convenio para que sea inscripto en el Ministerio de Trabajo de la Nación como corresponde. Bueno, y fue ahí donde el gobierno provincial de ese entonces, con algunos personajes, como te decía recién, que por suerte ya no están más dentro del sindicato, quería interceder y meter palos en la rueda para voltearnos el convenio colectivo de trabajo, y fue ahí que estuvimos trabajando para que eso no suceda. En aquel entonces estaba Carlos Tomadas al frente del Ministerio de Trabajo. Tuvimos una muy gran colaboración de aquel entonces el secretario general de la CGT, el compañero Hugo Moyano, y bueno, y obviamente el trabajo que, como te decía, de Héctor, que tuvo que instalarse ya 4 meses o 5 meses creo que fue, para que justamente esto no ocurriera. El corolario de nuestra gestión fue que el Ministerio de Trabajo inscribió nuestro convenio colectivo de trabajo con el actual número que tiene ahora, que es el 625. El convenio se defiende con trabajo, con lucha, con perseverancia, y es lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Defender nuestro convenio colectivo, que es nuestro corazón. Es lo que nos da la razón de existir, es lo que nos da la razón de tener todo lo que tenemos, y es lo que nos ha permitido proyectarnos en un futuro para poder seguir creciendo como sindicato, como organización gremial. El sentimiento de superfista se basa justamente en proyectarse en el futuro, pretender o querer que los afiliados de fuerza estén cada día mejor. En eso creo que se basa nuestro sentimiento y en eso trabajamos, en eso venimos trabajando, en mi caso por lo menos desde hace 33 años y obviamente hay compañeros con mucho más. En ese mismo sentimiento tenemos compañeros que han dado su vida por nuestra organización gremial, y en ese mismo trabajo y en esa misma dirección es que estamos trabajando el día de hoy. ¿Cómo se lleva el apellido González? Como el de la guía, somos muchos González, hay un montón. Hay González, García, Pérez, hay un montón. Pero bien, todo bien.